Y te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Bueno, y hoy es 12 de octubre. Bueno, teníamos que hablar de ello, por lo menos dedicar bastante tiempo durante el programa de hoy a tratar la fecha, sobre todo porque cada vez es más polémica. Bueno, para hablar de ello vamos a traer hasta nuestros micrófonos a nuestro buen amigo y colaborador, don Enrique de Ibero, el coronel Enrique de Ibero. Enrique, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. Aquí preparados. ¿Qué tal por Málaga? ¿Todo bien, no? Bien, ya refresca, pero bien, seguimos con buena temperatura. Bueno, vámonos hasta Madrid. Ahí tenemos al politólogo Santiago Casero. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal por ahí? Estupendamente. Ya empieza a hacer frío, que se agradece algo después de tanto calor. Bueno, oye, el que no tendrá tanto fresco seguramente que será el politólogo peruano Ricardo Escudero. Ricardo, buenos días. Buenos días, un gran abrazo. Acá estamos con un clima templadito, felizmente. Bueno, ahí, ¿qué época del año es ahora allí? Ha comenzado una primavera, pero es un poquito como el gobierno, está medio oscura todavía. está como que llega, pero que no llega, ¿no? Bueno, oye, nos alegra... Una cosa extraña, siempre cuando viene por la izquierda no se sabe lo que sucede. Ya te digo. Oye, nada, es una alegría tenerte aquí con nosotros, buen amigo, ahí en Perú, que tenemos ya desde hace bastante tiempo, que por cierto, sigues con el proyecto de Minuto Digital Perú, ¿no? Sí, ahí le vamos dando y cada vez con más ideas y propuestas, pero encantado de estar con ustedes. Un abrazo al coronel Enrique, a Santiago y por supuesto a ti y a todos tus radioescuchas. Bueno, pues muy bien, me parece estupendo. Bueno, pues vamos a empezar por el coronel y bueno, la pregunta del millón es 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Enrique, ¿qué significa el 12 de octubre? ¿Simplemente es el día de la fiesta nacional o teníamos que añadir un poco más a esto? Bueno, es el Día de la Fiesta Nacional, oficialmente está reconocido desde el año 1987, aunque anteriormente se reconocía que era un día festivo, se le denominó Día de la Raza, ha tenido variantes, vamos, es festivo desde que la reina regente María Cristina allá por el 1892 lo declaró festivo, pero en aquella época no se considera festivo, era realmente un día de fiesta, pero no era el día de la fiesta nacional. Durante la época de la República, aun en contra de los intereses de la República, pues allá por 1938 hubo un manifiesto de un periódico bastante republicano que reconocía la festividad del 12 de octubre como el día de la fiesta nacional, lo cual me imagino que levantarían ampollas en la zona republicana, eso de reconocer ese asunto. Yo creo que efectivamente es una fiesta que une mucho desde siempre, aparte de la festividad religiosa, que tiene sus antecedentes allá con el Santiago Apóstol por el año 40 después de Cristo, en el que se le aparece la Virgen del Pilar, digamos, se une en lo que es la Virgen del Pilar, y se une con el descubrimiento de lo que de América en aquella época. Del 12 de octubre, se junta ahí una serie de cosas que yo creo que es muy bonito el que se declare como Día de la Fiesta Nacional el 10 de octubre. Aparte de eso, pues como militar que soy o he sido, aunque esté retirado, pero lo sigo siendo, hay una de las cosas que me gusta mucho, el desfile de las Fuerzas Armadas que se realiza en este caso en Madrid, normalmente es en Madrid, no ha habido cambios en el día 12 de octubre. Ha habido cambios en la época, digamos, hubo unos años ahí que no estaba antes del 87, que se realizaba lo que se llamaba el Día de las Fuerzas Armadas, que se iba, digamos, desarrollando en las distintas capitales que eran cabeceras de Capitanía General Militar. Pero desde el 87 ya se celebra oficialmente en Madrid esta festividad. Bueno, la Ley 18.1987 establece el 12 de octubre como fiesta nacional española. El texto afirma concretamente, la fecha elegida simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Es decir, hablamos del descubrimiento de América. Santiago, eso quiere decir que esto debería, por lo menos, representar el 12 de octubre mucho más que una simple fiesta nacional. Bueno, una simple fiesta es importante, pero yo creo que sería una fecha mucho más importante a tener en cuenta, ¿no?
Hombre, es que yo creo que el 12 de octubre conmemoramos, en primer lugar, pues evidentemente la llegada de Cristóbal Colón en nombre de los Reyes Católicos a lo que se consideraban las Indias, puesto que recordemos que se buscaba una nueva ruta para llegar hacia lo que eran las Indias. Es una parte histórica que debemos estar muy orgullosos de ellas en todo lo que supo la colonización de todo un territorio donde no se implantaron pues las teorías ni los hechos que luego los anglosajones lo hicieron cuando ellos conquistaron o colonizaron, por utilizar el verbo colonizar, otros territorios. Pero también hoy 12 de octubre celebramos la fiesta de la Hispanidad. Y la hispanidad es algo más amplio en su concepto, porque la hispanidad, recordemos que surge en una sustitución del término raza por hispanidad en un artículo que Zacarías de Vizcarra publica en 1926 en un periódico de Buenos Aires que se llama La Hispanidad y su verbo. Entonces, digamos que erróneamente Ramiro de Maeztu, que era el embajador de España en Argentina entonces, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, pues atribuye la autoría de hispanidad a Zacarías de Vizcarra. Pero, sin embargo, el concepto lo había definido mejor mucho antes Miguel de Unamuno, cuando denominaba la hispanidad como la creación de una identidad hispana, como un proyecto a largo plazo basado sobre la diferenciación e integración existente entre España y las otras naciones hispanas. Y aquí no me quiero ceñir solamente a ese concepto en lo que conocemos como Hispanoamérica, sino que también hay que reconocer, pues digamos, provincias españolas, porque puntualicemos que España tuvo provincias, no tuvo colonias, como fueron Guinea Ecuatorial en África o fueron las Filipinas en Asia. Entonces, en la pugna de esos dos conceptos es donde surge la polémica actual destructora de lo que es la hispanidad, destructora creando absurdeces como identificar indigenismo o con comunismo, o, por ejemplo, teniendo en cuenta quienes hablan de la masacre que los españoles hicieron allí, que pueden ser un tal Andrés Manuel López Obrador en México o un tal Pedro Castillo en Perú, que evidentemente ninguno de ellos se llama ni Tupac Amaru ni tan siquiera Atahualpa Yupanqui. Los indígenas no estuvieron a favor de la independencia y recordemos y recalquemos que fueron criollos, hijos de españoles, quienes provocaron la independencia de esas provincias. Uh-huh. Ricardo, tú estás ahí en Perú. Me gustaría saber si significa algo en la fecha y qué significa ahora mismo en Perú y en Hispanoamérica, porque tú sé que estás muy relacionado con muchas personas de todo el continente. ¿Qué representa el 12 de octubre? Si efectivamente es todo lo que se transmite ahí es negativo sobre la fecha, o si hay una corriente que ve esa herencia que dejamos los españoles allí de forma positiva. Yo creo que para la gente que lee, para la gente que se educa, para la gente que comparte valores y principios, es un día de fiesta y es un día de celebración. Lamentablemente, la gente inculta, la gente no preparada, la gente que huye por ideologías y no se refugia en el conocimiento, vive de resentimientos, ¿no? Y provoca enfrentarse a una herencia natural. Nosotros somos hijos de España, nosotros tenemos una herencia magnífica, una herencia en el idioma, una herencia en la religión, una herencia en la universidad, una herencia en tradiciones, en ideas, en intercambios, pero lamentablemente las ideologías, sobre todo de la extrema izquierda, han tratado de sembrar y de cultivar un resentimiento absurdo que ha calado, pues lamentablemente, en una serie de gobiernos que el destino de América Latina puede corroborar que han sido gobiernos desastrosos, ¿no? Porque si hubiese habido una educación edificante, si hubiese habido un reconocimiento de la herencia que nosotros hemos recogido y de lo que nosotros también hemos transmitido, no se celebraría, por ejemplo, hoy en día en Bolivia, se llama el Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional de Bolivia. Creo que ni ellos mismos se dan cuenta de lo que han definido, ¿no? En Chile se llama el Día del Encuentro entre dos mundos, algo más inteligente. Sí. En Ecuador no lo han cambiado todavía, se llama el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Entonces, nosotros acá en el Perú, lamentablemente, no es un día festivo. Antes sí, ante los colegios, las universidades, ante los colegios profesionales,
el mismo Congreso de la República, tenían emotivas ceremonias en las cuales nosotros reconocíamos con valentía y con sencillez también, ¿no? Y con humildad, cuánto hemos recibido y cuánto hemos construido a partir de esa notable herencia. Entonces, lamentablemente, pues, sobre todo hoy en día, tenemos un gobierno que critica lo bueno que se ha recibido, pero no se da cuenta que se puede construir más allá de todo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí vamos, hay gente buena, hay gente que quiere España, nosotros decimos siempre viva España, así que estamos hacia adelante, nunca hacia atrás. Hombre, está claro que efectivamente vosotros recibisteis, lógicamente sois herederos de todo lo que recibisteis de España, pero hay que reconocer que nosotros en España también tenemos que agradecer y mucho todo lo que vosotros habéis aportado a lo largo de los siglos. De todas formas, Enrique, desde un punto de vista militar, me gustaría tratar un poco este tema porque me parece, hay veces que me cuentan algunas historias y me parecen un poco absurdas, ¿no? Todo este tema del que se habla concretamente, de que España fue una nación que, bueno, desembarcó en Hispanoamérica y se lió a cuchilladas y a machetazos y, bueno, entre 100 personas que iban en 4 barcos parece ser que conquistaron todo un continente. Bueno, todo esto es falso, seguramente es fruto de la famosa leyenda negra que pusieron en marcha los de siempre, pero desde un punto de vista militar, Enrique, ¿hubiera sido posible no solo la llegada, sino luego el poder quedarse, el poder establecerse y crecer de los españoles en Hispanoamérica, si no hubiera sido por los propios ciudadanos, por las propias personas que vivían allí? Mira, desde el punto de vista militar es impensable que los grupos tan reducidos de españoles que se desplazaron, vamos a llamarle militares en aquella época, iba un capitán al mando de ellos, un jefe, algunos de ellos no eran militares, eran soldados un poco de fortuna, había de todo. Pero realmente lo que sí es cierto es que desde el punto de vista militar no habría sido posible que grupos tan pequeños, como digo, hubiesen vencido, hubiesen sometido a esas grandes tribus, a esa cantidad de indígenas que había, miles y miles que había, que si hubiesen presentado batalla no habrían podido. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma ese grupo de pequeños colonizadores, colonos, como lo quieras llamar, da el nombre, conquistadores, el nombre que queramos emplear, de personas que llegaron allí del descubrimiento, ¿cómo fueron capaces? Pues tuvieron que convencer a las personas, a los indígenas que estaban allí, a los nativos de todos esos territorios, y lo fueron, digamos, convenciendo a unos con más facilidad. Y en el caso de México, por ejemplo, pues hubo grandes dificultades, pero tampoco llegó porque Cortés, que creo que es el caso más significativo de todos y creo que además es ahora mismo el más simbólico gracias a las declaraciones de su presidente AMLO, que se hace llamar, ¿no? El Antonio Manuel López Obrador, pues yo creo que Cortés, Hernán Cortés, cuando llega allí, consigue unificar a un montón de tribus que estaban esclavizadas por los mexicas, por los aztecas, que eran los verdaderos dueños de aquello. Realmente creo que desde el punto de vista militar el ejército aquel no habría podido si no hubiese estado apoyado por los mismos indígenas que se juntaron a Cortés. De hecho, Cortés tenía un ejército de indígenas, o sea, de gente que le apoyaba. Creo que realmente si esto no se hubiese producido, los poquitos españoles que fueron allí nunca habrían podido conquistar todos esos territorios. Santiago, vamos a ver, el tema de la leyenda negra, que bueno, no solamente sigue tan vigente como el día que se creó, sino que parece ser que se está potenciando a través de determinados líderes políticos hispanoamericanos. Lógicamente no cuenta la verdad, efectivamente, se cuentan demasiadas atrocidades que, bueno, era otro tiempo, seguramente que algo sí que hubo. Cuando entras en territorios inhóspitos de este tipo siempre puede haber este tipo de cosas, pero lo cierto es que de lo que no se habla en absoluto es del papel, por ejemplo, de los ingleses, que por donde pasaban arrasaban, no solamente con cultivos, con tierras y con casas, sino también con los propios habitantes de aquellas zonas, ¿no? Es decir, que llevamos todavía la mochila cargada, ese sobrepeso de esa leyenda negra, y cuando realmente quienes de verdad devastaron aquel continente fueron los británicos, entre muchos, ¿eh? Hombre, es muy gracioso ahora las declaraciones
declaraciones de ese presidente que parece ser que tiene Estados Unidos, Joe Biden, que ha quitado la festividad del Día de Colón por el Día del indígena. Evidentemente, allí en Estados Unidos, territorios invadidos por ingleses, territorios invadidos por holandeses, territorios también invadidos por franceses, no hay indígenas de los que existían, de los indios estos que vemos en todas las películas, sí. Que bueno, pues aparte de no saber hablar, pues las acababan perdiendo todas, y vemos como un héroe americano, como el general Custer, que murió con las botas puestas, pues al final ya muerto con los botitos antes de haber crecido, porque no dejaron de ser asesinos exterminadores. La leyenda negra, no olvidemos que la inicia un español que fue a América como seglar e ingresó en la orden de los dominicos y acabó pues con el nombre de Fray Bartolomé de las Casas. Fue gobernador de Chiapas en 1542 y escribió un panfleto, un libelo llamado Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, con lo cual fomenta e inicia la leyenda negra. Redundando un poco en lo que decía Enrique antes, México, cuando en 1519 tiene censada una población de 25 millones de habitantes, la conquista la inician 2.100 castellanos y más de 200.000 indígenas de las tribus tlaxcaltecas, totonacas o texcocanos, contra los mexicas o aztecas, que de verdad eran antropófagos. Sí, no, es que efectivamente es bien conocido que en aquella época se dedicaban a comerse a sus congéneres. Tú imagínate, claro, estaban deseando de que llegase alguien a liberarlos, Santiago. Y si nosotros lo que pasa es que la leyenda negra la podemos contrarrestar con las grandes ciudades, universidades, templos, iglesias que construimos allí, con lo cual se demuestra, y vuelvo a repetir, reiterar lo que decía antes, que eran provincias españolas. Y en las Cortes de Cádiz de 1812, las provincias españolas de ultramar tuvieron representantes que eligieron la famosa Constitución. O sea que no era aquel dominio de ingleses o franceses, los anglosajones, que acabaron, exterminaron a las razas, y parece ser que ahora nos estamos comiendo una historia que, como tantas cosas, pues la están intentando reescribir y bueno, pues cambiarnos, digamos, la mentalidad, como decía nuestro compañero peruano, pues esto es la incultura, el no leer y el decirte lo que tienes que creer. Hombre, la cifra me parece muy interesante, 2.000 españoles, 2.000 castellanos, y enfrente son 25 millones de personas las que estaban allí. Era muy complicado que simplemente que los españoles pudieran hacer todo aquello. En todo caso, Ricardo, y en la actualidad, que a mí también me interesa mucho, lógicamente todo esto del 12 de octubre, la conquista de América, la llegada de Colón, está muy desprestigiado en todo Hispanoamérica, bueno, también en Norteamérica, por lo que hemos visto las últimas declaraciones de Biden. Lo preocupante no es eso, sino lo preocupante es si se puede volver a recuperar de alguna forma la verdadera imagen de lo que fue España, de lo que yo creo que de lo que sigue representando España en para aquellos pueblos, y si ¿se podría hacer algo más? Que me imagino que sí, desde el punto de vista del gobierno español, que me imagino que allí es bien poco, ¿no? Sí, mira, yo quiero recoger algo que han manifestado tanto Enrique, Santiago y tú. Se ha criticado mucho a la conquista española en lo que hoy es Hispanoamérica, ¿no? Pero estos cuestionamientos están llenos de prejuicios y sobre todo de imparcialidad histórica. La conquista española fue un proceso civilizador admirable. ¿Que puede haber tenido resistencia indígena? Sí, pero ha sido muy poca en realidad, si se hace en comparación con guerras de exterminio que sucedieron en otros lados, o como tú lo manifestaste, con la presencia de los ingleses. La presencia de la monarquía española, y de esto no se dice y no se lee y no se estudia, reconoció derechos, reconoció dignidad, reconoció jerarquías, reconoció privilegios, reconoció títulos de nobleza de los propios habitantes de estos territorios. Gracias a la monarquía española se prohibió la esclavitud, y eso no se dice y no se reconoce por temas ideológicos. El problema es que se tapa la historia y se tapa la cultura con posiciones ideológicas, y además de todo este tipo de cosas hay que tener, por ejemplo, un caso puntual que se los quiero manifestar. El presidente del Perú, el señor Castillo, que para mala suerte dice que es profesor, dijo en su discurso de investidura delante de las autoridades españolas y de otros países que él no gobernaría jamás desde la Casa de Pizarro. Pues bien, el Palacio de Gobierno, que se conoce como la Casa de Pizarro,
ha sido construido el año 1938. No fue construido en 1535 ni en 1600. Entonces, esas son las manipulaciones de la historia que tienden a fomentar una semilla de resentimiento en las mentes de gentes poco preparadas o ausentes de educación. Y yo creo que es momento de reescribir la verdad. Hay que volver a decir las cosas como son y sin miedo. Lo principal es sin miedo y sostenerlas permanentemente, ¿no? No puede decir alguien que no quiere gobernar. El presidente del Perú no puede decir: no voy a gobernar desde la casa de Francisco Pizarro, cuando esta se construyó pues en 1938, ¿no? O está loco o está manipulando. Yo creo que está las dos cosas. Y para fin de cuentas, yo creo que hay que rescatar el 12 de octubre como un día de orgullo, como un día de verdad histórica, porque yo noto y me doy cuenta en la universidad, cuando estoy con los alumnos y con colegas, que existe un mayor interés de unos hacia otros, de españoles hacia hispanoamericanos y de hispanoamericanos hacia españoles, porque hay una necesidad de volver a las fuentes, a nuestra religión, a nuestra música compartida, a nuestras tradiciones también compartidas, a esos intercambios que nos hicieron grandes y que se han detenido el tiempo por influencias de otro tipo, ¿no? Yo creo mucho en eso. Enrique, lo que le preguntaba a Ricardo y respondía también un poco en relación a esto, ¿cómo es posible volver a recuperar la confianza y la imagen de España en Hispanoamérica y también en Norteamérica? Porque la verdad hay que ser realistas. La imagen ahora está bastante por los suelos, ¿eh? El problema de esto, Santiago, yo lo veo, es difícil, en respuesta concreta es difícil, pero creo que es más difícil porque todo este asunto de lo que es la conquista, el indigenismo, todo está politizado por las izquierdas. O sea, la izquierda se ha hecho bandera de toda esta situación y tristemente en España hay mucha gente, o un número apreciable de gente, que te habla del genocidio que cometió España, cuando realmente es incomprensible que personas con cultura y con educación, como han tenido en España, piensen que lo que se hizo es un genocidio. Primero, que no existió, y segundo, que juzgar a día de hoy, en el siglo XXI, lo que se hizo en el siglo XV o XVI, claro, no hay forma de entenderlo. O sea, no se puede juzgar. Es como si nosotros juzgásemos la ocupación de la península ibérica, de la Iberia, por los romanos y de las atrocidades que cometieron los romanos. No podemos juzgar lo que se hizo hace 20 siglos. Es impensable. Pero, sin embargo, hay gente que yo creo que todo es por intereses políticos. Al final, todo esto lo está capitalizando la izquierda, concretamente en España el partido de Podemos, alguna rama del Partido Socialista, alguna rama también lo está capitalizando y politizando porque les interesa, por el motivo que sea. Es una forma de conseguir votos, de conseguir adeptos, y entonces hacen esa crítica del reconocimiento de ese genocidio. Lo veo difícil porque además por parte del gobierno actual, no hay interés ninguno en que se revierta esta situación, de que se vuelva a reestudiar lo que fue la historia, que es lo triste de todo esto. Santiago, lo que sí han conseguido, aparte de que una buena parte de los ciudadanos de Hispanoamérica odien esa imagen de España, es que haya una parte también muy importante de españoles que se odien a sí mismos. Parece imposible, pero es así. Evidentemente, es que yo estaba pensando que la Agenda 2030 nos está abriendo muchos frentes y todos a costa de acabar con un enemigo común, que es la civilización cristiana que fundó aquella Europa desde Carlomagno y que los reyes católicos expandieron por todo el mundo y continuó hasta Felipe II. Es muy difícil, y sobre todo cuando todos los medios de comunicación están comprados por el dinero público, tener un espacio donde poder explicar lo que de verdad sucedió y lo que de verdad era una Europa que, pues, por las circunstancias actuales parece ser que está presta a desaparecer. Muy difícil. Aquí van a seguir, pues salen indigenistas, salen cualquier tipo de cosas en contra de lo que ha habido, tergiversando la historia y planteando un futuro que no sabemos muy bien a dónde pretenden llevarnos. Bueno, pues es un día que yo reivindico como Día de la Hispanidad y como la mayor gesta que
que se hizo con permiso de Miguel de Cervantes cuando dijo que la mayor ocasión que vieron los siglos fue la batalla de Lepanto. Se han cumplido 450 años, pero parece ser que 450 años después vamos a perder lo que se ganó en Lepanto y vamos a perder la civilización, la colonización, la conquista, como queramos llamarla, porque los adjetivos son adjetivos a fin de cuentas, pero de una parte del mundo que ayudó y sirvió mucho, como tú bien has dicho antes, a España. España les ayudamos a ellos y ellos nos han ayudado a nosotros para llegar hasta el punto en que estamos hoy. Bueno, pues yo, si os parece, acabamos porque llevamos media hora, 30 minutos, nos hemos cepillado medio programa hablando del tema 12 de octubre, pues bueno, creo que merece la pena y sobre todo haber tenido también aquí a nuestro amigo Ricardo Escudero desde Perú. Ricardo, oye, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos ilustrado un poco en cómo se ve todo este tema allí y por supuesto que hayas compartido micrófonos con nosotros, Ricardo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo por ustedes y como siempre, y con mucho orgullo y con mucha emoción, ¡viva España! Pues que viva siempre, que decía Kelly. Ya sabes que tú tienes nuestra casa abierta y, lógicamente, seguiremos en contacto para que sigas colaborando con nosotros, que siempre es interesante. Coronel Enrique Vivero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Santiago, que ahora algún ratito me iré a ver el desfile de las Fuerzas Armadas en la televisión. Me parece muy bien. Hombre, tú no puedes faltar a eso, Enrique. Y tirado ahí delante del televisor. Ya te digo, firme, ¿eh? Don Santiago Casero, un abrazo muy fuerte también. Igualmente para todos.